Y yo le digo una cosa, ¿quién quita y nos pase como Pablo, verdad? Que le dio la mañana, ¿verdad? Si el niño se le duerme, acuéstelo por ahí. Si usted tiene sueño y ya quiere dejar de escuchar, salga calladito, pero no interrumpa a los que queremos seguir adelante. Así es que, hermano Rico, lo único que le puedo decir, el tiempo es del Señor y el tiempo es suyo. Lo que el Señor haya puesto en su corazón. Amén. Okay. El remanente de Israel. ¿Me oyen bien? Ok, perfecto. Bueno, ¿cuántos estuvieron en la mañana, en la tarde hoy? Ok. Vamos a continuar el mismo tipo de la línea, ¿no? Porque lo que me gustaría hacer con ustedes básicamente es poder tener la oportunidad de que cuando lean las palabras de las escrituras del primer siglo, el hermano Roberto, ¿no? Él hizo un comentario hoy en la mesa que yo creo que es importante mencionarlo. Él dice, cuando se refiere al Antiguo Testamento como lo conocemos, como nos han enseñado y nos han inculcado, él dijo, yo no le llamo el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Básicamente él no dio la razón, pero él tiene razón. Porque se dice el Tanaj, o la Torah, o los profetas, o los escritos, o se dice los escrituras del primer siglo. Le voy a decir por qué. La expresión Nuevo y Antiguo Testamento fue establecida por un hereje llamado Marción. Marción, que fue expulsado de la congregación en el año 144, en la era común, él fue el que inventó la expresión Viejo Testamento y Nuevo Testamento, porque él descartó la Torah y los profetas, las escrituras, descartó los evangelios de Yeshua, los editó y descartó todas las cartas menos las de Pablo. Quiere decir que hay congregaciones, por ejemplo, y la congregación que se llama Church of Christ, las iglesias de Cristo, pero que es una denominación americana, que se encuentra en todos lados, ¿no? Pero esas personas tienen la misma teología de Marción. Y esa expresión Antiguo y Nuevo Testamento viene directamente conectada con Marción. Por eso que los judíos cuando dicen Antiguo y Nuevo Testamento, nos oyen decir eso, they don't like it. No les gusta. ¿Por qué? Porque está conectada con un hecho histórico en la cual da una expresión de que el Dios del Antiguo Testamento tiene un látigo y le da fuerte a medio mundo, y el Dios del Nuevo Testamento es amor y gracia. Cuando en realidad el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob no solamente es juicio justo, pero también es de misericordia y amor. Amén. Quería darte más o menos complementar lo que el hermano estaba hablando. Vamos a hablar acerca de los exiliados de Israel, que es básicamente la línea en la cual estoy tratando de cubrir con ustedes para cuando leamos las escrituras del primer siglo, no la veamos como tan extranjero. Nosotros llevamos, ¿cuánto tiempo llegan las personas aquí? Más de 5 años sirviendo al Señor. Menos de 5 años sirviendo en las cosas, ¿verdad? Pregunta, hermana. Cuando usted comienza a leer las escrituras, ¿tiene usted un entendimiento a veces de lo que está leyendo que se siente como que lo entiende todo? ¿Verdad que no? Pero si yo le digo a usted que la falta de entendimiento tiene que ver con el contexto original de la audiencia, el idioma, las expresiones idiomáticas, y cuál es el problema, cuál es la pregunta. En cada una de las letras, las cartas que escribió Pablo, Pablo no comienza la carta diciendo la pregunta fue esta, la audiencia es esta, el problema es este. Ningún lugar. En otras palabras, él te escribe una carta en respuesta a una pregunta con un problema, trayendo corrección a una audiencia en particular. Pero nosotros nunca nos han enseñado a estudiar quién es la audiencia, cuál es el idioma, dónde se encuentra esa audiencia, cuál es el problema y cuál es la pregunta. Solamente leemos la respuesta sin el conocimiento de la información al otro lado. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que es lógico? Ok.
Esa es la mentalidad. You know when they tell you in English how, when, where, and why. ¿Verdad? Los 5, ¿no? ¿Dónde, cuándo, por qué? ¿Cuál es el otro? ¿Cómo? Si tú te haces esas preguntas cuando lees cualquier tipo de escritura, ahí vas a llegar al entendimiento del contexto original. Porque eventualmente vas a tener que buscar más allá de lo que el texto dice. Y hay veces que utiliza un texto o un vocabulario dentro del texto que si no consideras la historia, el lugar, la localidad y la audiencia, piensas que es un error. Solamente el entender, recuérdate, la diferencia entre las escrituras del Evangelio, las cartas de Pablo, fue que fueron traducidas al inglés, al griego. Yo pienso que todo fue dado o en arameo o en hebreo. Yo me inclino más al hebreo que al arameo. ¿Ok? Entonces fueron traducidas de ese idioma a otro idioma. Y el hermano, él entiende el griego. Y si entiendes un poquito el hebreo, tú sabes que las palabras hebreas son muy diferentes a la estructura, aunque a muchas cosas son similares. Pero una palabra en hebreo puede significar 3 o 4 cosas, mientras que una en griego puede significar 1 o 2. ¿Tengo razón o no? Entonces, por ejemplo, el hebreo es un idioma tan perfecto que no habla de, how do you say genitals, genitalia, así dice, del hombre y la mujer. No lo habla la Biblia. Eso, los géneros, no lo habla. No menciona esas áreas privadas en ninguna palabra en hebreo. Tú tienes que utilizar palabras prestadas para poder exponer lo que estás tratando de decir. ¿Me estás diciendo? Porque el idioma es perfecto. No hay una palabra de maldición. Hay maldiciones en la Biblia, pero la palabra que utiliza, en otras palabras, hablando malo. ¿Tú sabes cuando dicen hablando malo? El problema es que tú dices una palabra mala aquí, de repente al sentido puertorriqueño, pero para el costarricense es otra cosa. En realidad no es mala la palabra, el contexto de donde tú vives la considera mala. ¿Me sigue? Entonces no hay palabras malas, es como tú las utilizas. Entonces cuando estudiamos las escrituras, leemos y leemos y leemos, y estamos presumiendo que todo se dirige al mismo contexto, pero de repente Éfeso. Yo tuve casi 6 meses estudiando cada carta del Pacto Renovado. Específicamente el lugar donde fue escrito, la audiencia, los dioses que se adoraban en ese lugar, el problema socioeconómico, político. Es un estudio bien interesante. Por ejemplo, yo nunca podía entender cuando habla Pablo acerca de las comidas dedicadas a dioses. Hasta que fui a Grecia, visité a Grecia, y cuando estoy viendo algunos lugares arqueológicos veo un huequito en la pared y pregunto qué es eso y me dicen que esa es la cocina y ahí es donde se ponían los dioses y lo dedicaban a los dioses antes de presentarlo a la mesa. Y Pablo dice, si tú sabes que ha sido carnes sacrificadas a dioses, no estás diciendo que puedes comer lo que tú quieres, te está diciendo las carnes sacrificadas a dioses. Si tú lo sabes, no lo comas. Pero si tú no lo sabes, pues ora y come. Come y ora, me sigue. Porque no eres culpable si tú no sabes. Que eso sigue la línea bíblica que solamente te puedes juzgar si tú conoces algo. Si tú no lo conoces, no puede haber juicio, porque como si no lo sabes. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cosas muy importantes. Desafortunadamente nosotros hemos estado concentrados en una línea de pensamiento que cuando venimos nosotros lo que enseñamos raíces hebreas, te damos 2 o 3 opciones, la gente no sabe qué hacer. Y nos llaman que estamos locos, que estamos inventando la Biblia. No, lo que decidí fue hacer preguntas. Una, ¿quién es la audiencia? Otra, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el idioma? El contexto y las expresiones idiomáticas. Son 6 cosas en considerar cuando está leyendo un versículo. Entonces, ¿cómo es posible que una persona, por cierto, la carta a los hebreos, ¿a quién fue escrita? La carta a los corintios, ¿a quién fue escrito? La carta a los efesios, la carta de Gálatas y Galacia. Usted es hebreo, usted es de Efesios, usted es de Éfeso, usted es de Corintios. El contexto original, en este país hay una ley que si yo voy a su casa y usted tiene unas cartas en su buzón y yo agarro sus cartas y me las robo, yo puedo ir a la cárcel.
Al menos que sean sus deudas y se las pague, usted no se va a molestar conmigo. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo cristiano ha decidido, nosotros no somos Israel? La teología de reemplazo. Nosotros no queremos nada que ver con las raíces hebreas porque somos salvos por gracia. Y se consideran gentiles. Cuando el convenio, de acuerdo a Jeremías 31:31 y Hebreos capítulo 8, versículos 7 y 8, dice que el convenio es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, si usted no pertenece ni a la casa de Israel ni a la casa de Judá, ¿el convenio es con usted? ¿Verdad que no? Vamos a estar claros. Si usted no habla hebreo, no conoce del servicio del templo, no conoce el tratado del Mishnah, Yomat, Midot, Tamid, no me puede hablar del libro de Hebreo. Porque el libro de Hebreo fue escrito por un hebreo a los hebreos antes de la destrucción del templo como una carta de consolación o de how do you say consolation, consuelo, una carta de consuelo para levantarle el ánimo expresando a ellos que no se preocupe si el templo terrenal se destruye porque tenemos un sumo sacerdote que está en el tabernáculo celestial. Pero para poder entender el libro de Hebreos, tiene que saber el servicio del templo, lo que el tabernáculo se hacía, el sumo sacerdote en el día de expiación. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos sacrificios se hacían en el día de expiación nada más? Pero seguimos citando el libro de Hebreos, pero no tenemos los conceptos más básicos de lo que el libro de Hebreos habla. ¿Cuántas veces se santificaba el sacerdote en esa semana? ¿Cuántas esposas tenía ese sacerdote en esa semana? ¿Y por qué le conseguían a otra esposa? ¿Sabe? Esas son preguntas básicas, ¿no? Pero decimos que conocemos el libro de Hebreos, conocemos el Evangelio. Pero cuando le citamos los versículos, ¿y por qué se hace? ¿Por qué en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 3 o 4, no estoy seguro ahora? Te dice, estábamos hablando en la parte trasera, en lo que ustedes llegaban. Alguien que lo lea, que habla acerca del versículo 4. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Vamos a buscar rapidito. El versículo 4 nos dice a nosotros de Hebreos 9. Yo quiero que todos busquen su Biblia, por favor. ¿Más? ¿Perdón? ¿No se oye? Ah, ok. Sí, yo no tengo. Ah, gracias, sí. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y sí, mantenga a alguien que lea por ahí. Léalo, por favor. El cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro. Ok, ¿el cual tenía qué? ¿El arca del incienso qué? Para contexto, lea el versículo 3 y 4, por favor. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta Pero con oro. espérate. Léalo de su versión y ahora léalo de ella. El versículo 4. No te vayas, léelo. Léelo donde lo leyó primero y después lee el de ella. Es que estoy con internet, so I have to go back to I got you. Ok, yo lo leo de esta versión en lo que usted busca esa. Dice, detrás de... Dígalo, léalo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso. Ok, el altar de oro de incienso. Ahora lea el versículo de ella, el versículo 4. Allí estaba el incensario de oro. Wow, son dos cosas diferentes. Tenemos un problema. En una Biblia dice una cosa, en la otra dice otra. ¿Cuál es la correcta? Y por cierto, hay personas en el mesianismo que están descartando el libro de Hebreos por supuestamente ese error. Y son dos cosas completamente diferentes. Uno es el incensario de oro y el otro es el altar de incienso. Hermanos, ¿qué día está hablando? Ahí lo dice el versículo 3, el lugar santísimo. ¿Cuándo el sacerdote tenía potestad de subir al lugar santísimo? Una vez al año, ¿no? ¿Me están siguiendo? No estamos entrando al tema todavía. Quiero tratar de establecer un orden acerca de lo que estoy tratando de hablarles a ustedes
en referencia a los supuestamente errores del pacto renovado. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando yo reto a personas en esta forma, entonces una pregunta, hermana, la hermana que alzó su mano, esa señora que está ahí. Sí, hermana, usted dijo que hace poco tiempo que está. ¿Cómo es posible que usted, con el deseo de poder servir al Todopoderoso con su corazón, ahora lee las Escrituras en español y ninguna de ellas están de acuerdo? ¿Cómo usted puede reconciliar dos diferentes traducciones de la Biblia que supuestamente el mundo entero dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre, pero se contradicen en las traducciones? ¿Cómo es posible entonces que nosotros podemos servir al Todopoderoso de una manera unánime, como un pueblo, con un corazón, con un voto, con un pensamiento, cuando las mismas traducciones no están de acuerdo? Tenemos que regresar al contexto original. ¿Me siguen? Y eso es lo que yo quiero compartir más que nada con ustedes, que no podemos predicar un evangelio si no sabemos el contexto original. Pregunta, ¿por qué Yeshua tuvo que morir? Bíblicamente. No me diga lo que nos han enseñado. Él tuvo que morir para cumplir un requisito, tuvo que resucitar para cumplir otro requisito. En la forma que murió cumple un requisito y la razón por qué resucita cumple otro requisito. Ah, pero tenemos un problema. Porque a nosotros nos han dicho que Yeshua es el Cordero de la Pascua, ¿verdad que sí? Y lo es, amén. Pero Él murió fuera del campamento. Él no murió dentro del templo en el altar. ¿Cómo puede ser? Esa pregunta me la han hecho los judíos ortodoxos a mí. Y cuando tú piensas que sabes algo y te encuentran con los ortodoxos rabinos, te empiezas a hacer preguntas y tú te encuentras como que I'll get back to you, ya vengo, ¿ok? Ya regreso. Y te encuentras que estás en contra de la pared porque por fin un ortodoxo te hace una pregunta y no tiene la respuesta. Porque estamos pendientes de salvar al mundo cuando nosotros mismos no entendemos los primeros principios de nuestra fe. ¿Quieren saber por qué el Mesías tuvo que morir? Porque sabemos que vino ¿qué? A traer redención, ¿verdad que sí? Pero hay redención, hay santificación, hay reconciliación y hay justificación. ¿Sabían ustedes que las cartas de Pablo, la mayoría de ellas tienen que ver con justificación por fe? No tiene que ver con redención ni santificación. Justificación. ¿Cómo es que un gentil se puede justificar ser parte del reino de Elohim? Entonces la pregunta para ustedes es, si Yeshua es el Mesías, entonces ¿por qué Él murió en Pascua y no murió en Yom Kippur? Vamos pues. Buena pregunta, ¿no? Esas preguntas te las hacen los ortodoxos y les quiero ayudar para que se preparen, porque muy próximamente los judíos que viven en esta área los van ustedes viendo con talit o con sistit y le van a hacer preguntas. ¿Por qué tú haces eso? Ah, porque Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya se fue caminando para el otro lado. ¿Por qué? Porque si Yeshua es el Rey de Reyes en espera. En otras palabras, Él no es el Rey de Reyes literalmente en la tierra todavía. Porque Él fue declarado ¿qué? Rey de los... ¿Cuántas tribus son? Él no ha sido declarado Rey de todo Israel. ¿Me están siguiendo? Pero sí, es nuestro sumo sacerdote. Tenemos que entender estas cosas, hermanos. Quiero retarlos un poco a salir de nuestra, ¿cómo se dice? Comfort zone. Nuestra zona cómoda y en comenzar a escudriñar algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que es más allá de lo que estamos leyendo. Entonces, ¿por qué Yeshua muere en Pascua y no muere en Yom Kippur? Es una pregunta válida, ¿no? Un rabino me hizo esa pregunta en Jerusalén también. Él mismo me preguntó, me hizo como 3 preguntas. Me volvió loco. Tuve que irme a cuarto a estudiar de nuevo. Porque Pascua es para redención individual versus Yom Kippur es para redención corporal de todo Israel. Por eso es que Él viene durante las fiestas del otoño. ¿Me están siguiendo? Ni un aleluya. Están viendo que estoy loco. ¿Están bien? A lo mejor nunca habían oído esa pregunta, ¿no? Pero usted, ¿por qué murió? ¿Por qué murió en Pascua? En vez de Yom Kippur. ¿Y por qué la segunda venida tiene que ocurrir?
en el futuro en las fiestas de otoño. ¿Por qué? El plan profético. En las fiestas de Yahweh se encuentra el plan profético de la primera y la segunda venida del Mesías. Un amén nada más. ¿Me están entendiendo, verdad, lo que estoy tratando de decir, no? No es para retarlos en una forma negativa, no es para pretender que yo sé más que ustedes, hermano. Le voy a decir algo. En el 2001 yo estuve así de rechazar al Mesías porque no sabía estas respuestas. Y una persona me hizo la pregunta, ¿tú crees que Yeshua es el Cordero de la Pascua? Yo le dije que sí. Y él me dice, ¿tú crees que el Cordero de la Pascua expía por todos los pecados del mundo? Y yo dije que sí. Y el rabino me dijo, eso es incorrecto. El Cordero de la Pascua es solo para redención. No es para santificación, no es para justificación y no es para reconciliación. Y yo ahora sí. Porque yo fui, lo investigué y él tenía razón. Yo me crié en una iglesia pentecostal, hello. La base que yo tenía, alguien agarró la alfombra y me la sacó desde los pies y yo no caí de espalda, yo caí de cabeza y no tenía respuesta. Y me puse a dudar de todo. Me puse a dudar de las cartas de Pablo, me puse a dudar de todo, pero yo agarré 3 pasos hacia atrás. Yo dije, Padre, yo sé que Yeshua es el Mesías, no puedo probarlo. Y comencé a estudiar el servicio del templo. Si Yeshua es el sumo sacerdote, voy a estudiar todo lo que el templo se supone que haga. Y ahí encontré la respuesta. Y la respuesta se encuentra en Hebreos capítulo 13. Pero hermana, ¿tiene eso? Hebreos 13, versículo 10 al versículo 13, por favor. La iglesia nos dice, la iglesia cristiana dice que Yeshua murió en el santo sepulcro, ¿no? Eso es lo que dice, que murió allá. En el noroeste de Jerusalén. Es lo que dice. En el noroeste. Hay 2 diferentes teorías. Una fue descubierta por el general Gordon en los 1800 algo. Y la otra fue establecida por la reina Helena, la madre de Constantino. Usted escoja cuál tiene la verdad. La Biblia te dice dónde ocurrió, pero como no conocemos el vocabulario universal del templo, que nos dice el libro de Hebreos, no reconocemos el lugar específico donde él murió. ¿Quién lo tiene? Lo leo. Dice el versículo 10 del capítulo 13, te dice de esta forma. Dice, nosotros tenemos un altar, el cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado. Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Y dice, así también Yeshua sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo, santificación, sanctified, por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Yeshua fuera del campamento. ¿Qué significa la expresión fuera del campamento? De acuerdo al tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión tenía solamente una entrada y una salida. Era hacia el este. Cuando una persona cometía pecado en Israel, lo expulsaban hacia el este, fuera del campamento, fuera de la puerta, a un lugar limpio. El Monte de los Olivos ahora mismo se considera el lugar donde sacrificaban la vaca roja de Israel. Para santificación del pueblo. Los sacrificios que se hacían en el día de expiación, algunos de ellos se sacrificaban en el Monte de los Olivos. Azazel, el macho cabrío Azazel, para Azazel era expulsado hacia el este del campamento. Sí, Yeshua se convirtió en la Pascua, el Cordero de la Pascua. Pero ¿cómo puede ser el Cordero de la Pascua cuando en el primer siglo los sacerdotes en Jerusalén estaban profanados, fueron comprados por los romanos? ¿Quién declaró a Yeshua el Cordero de la Pascua? Vamos a ver. ¿Ah? Juan el Inmersor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Inmersor era descendiente de Zacarías, que era hijo de sacerdotes. Y si Juan el Inmersor no hubiera dicho, el hijo de, ¿cómo que fue que dijo en español? He aquí que quita el pecado del mundo. ¿Sabían ustedes que el Cordero de Elohim, el Cordero del sacrificio, no es el que quita el pecado del mundo? Eso es un error de traducción. ¿Me sigue?
Pero el Cordero, cuando Juan dijo, ahí va el Cordero de Dios. Si Juan no hubiera dicho esas palabras, Yeshua no puede ser el Cordero de Elohim. Porque solamente un sacerdote de levita puede afirmar que ese Cordero es aceptable para el sacrificio. ¿Viste? Por eso ese encuentro es tan significativo. Sin esas palabras, Yeshua no puede ser el Cordero. Porque los que estaban en Jerusalén ya no eran aptos para declararlo limpio, porque Caifás era levita, pero no era de la línea de Aarón. Y los sacerdotes habían sido comprados por los romanos. ¿Me están siguiendo? ¿La están pasando bien? Hermano, estos son puntos básicos de nuestra fe. Y desafortunadamente para nosotros se han enfocado tanto en la teología de hombres y tantas reglas de hombres, cuando en realidad las escrituras que tenemos están tan llenas de vida si regresamos al contexto. Yo lo que quiero hacer es agarrar un fueguito y encender la llama. Y esperar que en esta noche, esperar que en esta noche el Padre no los deje dormir. Que se queden despiertos toda la noche, pensando en algunas de las cosas y investigando y verificando, para que ustedes vean la bendición que el Padre les va a dar a ustedes por esto. Ahora vamos a entrar al tema. El Mesías busca a los exiliados de Israel. En Mateo capítulo 11, versículo 5, los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres las buenas nuevas. ¿Ok? ¿Cuántos versículos te está citando ahí? ¿Cuántos versículos de Isaías te citan en ese lugar? Mínimo 5. Por cierto, ¿cómo tú explicas ese versículo cuando en realidad en la tierra de Israel nunca hubo un israelita que fue sanado de lepra? Naamán era de Siria. Miriam, la hermana de Moisés, ocurrió en el desierto. Pero dentro de la tierra de Israel nunca hubo una persona lepra fuera sanada. Entonces, los rabinos llegaron a la conclusión que cuando los leprosos fueran sanados, esa es una de las señales del Mesías. ¿Por qué? Porque la lepra tipifica fuera del campamento, muerte eminente. La lepra no puede estar dentro del campamento y confraternizar con tus hermanos. Cuando tú tienes lepra, fuera del campamento. ¿Ok? Versículo 6. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Aquí dice en el Midrash Rabbah, lo tengo esto en mi casa, no voy a poder leerlo porque no lo veo bien. Pero es interesante que los mismos rabinos te dicen que cuando el pueblo de Israel se presentó en el monte Sinaí, ninguno de ellos estaba enfermo. Estaban en el nivel más alto de Kadushá, de santidad. Fue hasta que de ellos adoraron el becerro de oro que comenzaron a enfermarse. Recuerden que la primera generación murió en el desierto, menos los que tenían menos de 20 años. Entonces, aquí vemos en el Midrash Rabbah, en número 7:10, dice otra exposición. Ordena a los hijos de Israel, número 5:2, los rabinos explican el versículo como aplicando al exilio. Ordena a los hijos de Israel, como decir, porque Israel ha transgredido los mandamientos, ha caído en la penalidad de ser expulsados. Esto es exilio. Quiere decir que la lepra es una tipología del exilio. Porque no puedes quedarte dentro del campamento. ¿Me estás siguiendo? Entonces, la lepra viene por la desobediencia al mandamiento, trae consecuencias. Y la penalidad por el pecado es muerte, ¿no? Entonces, cuando tú tienes lepra, tú sabes que vas a morir. No solamente te sacan fuera del campamento, no tienes oportunidad de confraternizar con tus hermanos, no tienes beneficio del campamento y sabes que vas a morir, porque es una penalidad de muerte lenta. Y déjalos fuera del campamento, enviándolos fuera, significa exilio, como leer, enviándolos fuera de mi vista o déjalos ir en Jeremías 15:1, fuera del campamento, esto es, fuera de la tierra de Israel, donde la Shekinah tiene su campamento. En otras palabras, ¿están viendo la conexión? ¿Me están siguiendo? Ok. También dice, y los hijos de Israel hicieron y los pusieron fuera del campamento. Cuando ellos pecaron, ellos fueron al exilio, ¿ves? Entonces, para no leerlo todo, vamos a leerlo todo. Cuando ellos pecaron, ellos fueron al exilio. Y el Señor habló a Moisés, si los hijos de Israel, ¿qué habló a Moisés? El santo bendito sea Él. Que si ellos se arrepienten mientras están en alguno de los reinos donde ellos pueden estar,
el santo, bendito es Él, puede recogerlos y juntarlos, como se ha dicho. Y esto ha de pasar cuando vengan todas las cosas sobre nosotros, la bendición y la maldición, y retornarán al sonido de su voz. Y el Señor nuestro Elohim los traerá a la tierra. Y el Señor nuestro Elohim circuncidará su corazón. Eso es lo que los rabinos dicen en referencia a cómo tú puedes restaurado al exilio y conectan la lepra física por desobediencia a la Torá como parte del exilio. ¿Me están siguiendo? Ahora llegamos nosotros a la historia del leproso. ¿Ok? Mateo 8:1. Cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre. ¿Right? En esto un leproso se acercó y se postró delante de él. Entonces, ¿dónde se encontraba cuando dijo eso? No te dice el texto, ¿no? Pero más tarde vamos a ver cuando están los 10 leprosos. ¿Dónde se encontraba él? Que está atado con lo que vamos a enseñar. Y dice, en esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano y lo tocó y dijo, quiero, queda limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Tú sabes el procedimiento bíblico, de acuerdo al servicio del templo, que un leproso tenía que hacer para declararse limpio. Tú puedes imaginarte el caos que hubo en Jerusalén, porque a todos los leprosos lo conocían. ¿Por qué? Porque tenían que gritar, unclean, unclean, impuro, impuro, cada vez que venía una persona cerca. Y tú, si sabes algo, tú tienes que reconocer que los leprosos, tú tienes que saber quiénes son. Porque si ellos te tocan, tú puedes contagiarte o ya no puedes entrar al templo. Quiere decir que cuando este hombre fue declarado limpio, el primer paso que él tuvo que hacer, ir al templo para que el sacerdote lo examinara y después tenía que traer una ofrenda, después tenía que hacer una inmersión. Tú sabes el caos que eso hubiera ocurrido cuando nunca en la tierra de Israel un israelita había sido sanado de lepra. Cuando el primero que lo ve el sacerdote dice, wow, Juanito, ¿qué tú haces aquí? Pedrito, ¿por qué tú estás aquí? ¿Tú eres un leproso? No, mira, no tengo nada. ¿Y qué pasó? Un hombre que se llama Yeshua me puso la mano. ¿Que el qué? Eso era el indicio de que el Mesías había llegado. Por eso es que leemos en Hechos capítulo, ¿ves? Muchas personas no entienden lo importante que es este versículo. Hechos capítulo 7. It's been a long day. Versículo 6. Y te dice, además, Dios le... 6:7, yo creo que. Capítulo 6:7. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba muchos en Jerusalén. E incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Eso no tiene sentido. Sacerdotes judíos. Los sacerdotes no son judíos, son levitas. ¿Ve? Eso es una traducción y está errónea. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo es posible que ahora vemos sacerdotes aceptando a Yeshua? ¡Wow! A mí me dijeron que los judíos no creyeron en Yeshua. Eso me enseñaron cuando tenía 13 años. Pero espérate, hubieron 3,000 de ellos que aceptaron en el día de Pentecostés. Después 5,000 otro día, o en otro capítulo. Después un montón de sacerdotes creyeron en él. Y después en el capítulo 21 de Hechos te dice que había millares que eran celosos de la Torá y que creían en Yeshua. En Hechos 15 te dice que habían fariseos que creyeron en Yeshua. Entonces la iglesia me mintió. Porque a mí me dijeron que los judíos rechazaron a Jesús. Y la Biblia te dice otra cosa. Por favor, dejen a mi pueblo Israel tranquilo cuando nosotros no leemos el Nuevo Testamento. O sea, vamos a ser claros. Y lo estoy diciendo no por ustedes, porque yo sé que hay una audiencia que nos está escuchando. Y creo que tenemos que retar en una forma bien, ¿cómo se dice? Educativa o, ¿cómo se dice? Edificante. Para que nuestras personas que están escuchando y nos están viendo puedan decir, wow, yo nunca había pensado en eso. Déjame investigar. Para que la evidencia pueda ser revelada y que el Espíritu del Todopoderoso se pueda revelar en la palabra. No es lo que yo digo, en la palabra que leemos. Por eso yo le digo a la gente que no crean en mí. Yo no quiero que usted me venga a oír a mí. Yo solamente soy el portavoz. Pero desde que yo empecé hablando hoy, ¿cuántos versículos le he dado?
No me crean a mí, yo soy el portavoz de la palabra de Él. Crea la palabra y el día que yo le enseñe la palabra, no me inviten más. Porque es la realidad, ¿no? Porque nosotros somos siervos de Él. Amén. Seguimos. Ok, Yeshua y los 10 leprosos. Pero mira qué interesante. Él sana a un leproso. Te garantizo que estuvo en Jerusalén cuando hizo eso. Pero cuando fue al norte de Jerusalén, que es Samaria y Galilea, qué coincidencia. Ahí se encontraban los 10 tribus de Israel que fueron a la dispersión, que voluntaria y en rebelión se voltearon la espalda a Yahweh y fueron expulsados por su rebelión. Y si vamos al capítulo 3 de Jeremías, ¿quién tiene ese? Jeremías 3, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Rapidito, léalo por favor, durito. Ok, entonces le dio carta de divorcio en Jeremías 3:8. ¿A quién fue? A la casa de Israel, ¿no? Pero no le dio divorcio a la casa de Judá. Déjame terminarlo para que la gente me pueda escuchar, en donde me están escuchando en el internet. Dice, versículo 8, y vio también que yo repudié a la rebelde Israel y que me divorcié de ella precisamente por el adulterio cometido. Pero Judá, la infiel hermana de Israel, no tuvo temor, sino que también ella fue y se dedicó a la prostitución y lo hizo en tanta facilidad que profanó el país. Mas me fue infiel adorando a las piedras y a los árboles. Pero espérate, ¿a quién se le dio la carta de divorcio? ¿A las dos? ¿A Judá e Israel o solamente a Israel? ¿Y por qué no a Judá? Vamos a ver. ¿Por qué no se lo dio a Judá? Dice que ella era culpable de adulterio. ¿Por qué? Esto es sumamente importante. Porque Yahweh le hizo una promesa a David que para siempre iba a tener una tribu en Jerusalén, el lugar donde le ha puesto su nombre. Y el hecho de que Judá está en la tierra ahora mismo verifica que el creador del universo es verdadero. Porque Judá está en la tierra. Porque créalo o no lo crea, Yahweh está en convenio con Judá todavía. ¿Por qué? Porque no le dio carta de divorcio, pero sí Judá ha sufrido por la desobediencia al pacto. ¿Me siguen? Pero Israel fue y desobedeció y él trató de convencerla que regresara. Oseas, como dije anteriormente, cásate con una prostituta. Isaías, capítulo 20, vas a caminar 3 años desnudo. No estaba literalmente desnudo, sino sin el manto, ¿no? Que Ezequiel, te vas a acostar de un lado, te vas a acostar de otro lado. Ay, por cierto, el pan que vas a hacer, lo vas a hacer de esta forma y cuando lo estés cocinando, lo estás preparando, lo vas a quemar. El fuego tienes que utilizar, ¿el qué? El excremento humano. Pero Ezequiel dijo, wow, tiempo. Yo nunca he comido nada impuro. Ok. No use el excremento humano, usa el de un animal. Puedes imaginarte cómo Ezequiel está comiendo un pan. Que por cierto, cuando tú haces el pan de Ezequiel es buenísimo. Pero no hecho con excreta de hello. Y el hombre tuvo que comerse eso por un montón de días. Representando el pecado de Judá y el pecado de Israel. Ahora pueden entender por qué estoy tan apasionado y enamorado, completamente rendido delante de mi Creador. Porque es que yo no puedo entender el amor, la misericordia, la paciencia, la benevolencia que Él tiene con nosotros. No lo entiendo. Consistentemente trata de escudriñar nuestro corazón, de tocar a la puerta de nuestra mente, a tratar de convencernos con el sábado. Es como se dice, susurrando, se lo dice correctamente, a nuestro oído. Mi novia, mi virgen, te llama una virgen cuando sabe que nosotros nos hemos acostado con cuantos dioses ha habido en el mundo. Y así llama a los profetas y dice, busca a mi virgen, a mi novia, a mi amada. Y empieza a hablarte dulces cosas en tu oído. Regresa a mí, mi novia, la pupila de mi ojo, la que nadie te puede mover de. Es constantemente a través de su espíritu tratando de indagar, buscar, tratando de extender su brazo de reconciliación. Y nosotros rechazamos su corazón, la Torah, porque va en contra de lo que nos enseñaron en la teología. Y después nos preguntamos por qué va a venir la gran tribulación.
¿Está pasando bien? Yo no entiendo el amor del Creador. Y eso es lo que me mantiene a mí en reverencia. How do you say I'm in awe of God? I'm in awe. ¿Cómo? Asombrado, como reverente. Maravillado. I'm in awe. Yo me pongo a estudiar y yo estudio. Y él sabe que a veces estoy haciendo un estudio en el internet. Y me pongo a llorar como un niño chiquito. Porque estoy leyendo algo y me recuerdo de algo que él dijo aquí. Y veo las consecuencias del pueblo en el medio. Y al terminar dice, pero si regresan, yo haré esto y esto y esto y esto y esto. Y aunque sigan continuos en contra mía, yo mantendré mi convenio que hice con Abraham y Jacob. Wow. En Lucas capítulo 17, versículo 11. Sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por ¿dónde? Los confines entre ¿dónde? Ese no era el lugar donde las 3 tribus vivían. Las 10 tribus vivían, perdón. Y por casualidad hay 10 leprosos. En Samaria, donde vivían, donde los que recibieron la carta de repudio. Por cierto, legalmente no podían regresar. ¿Sabían ustedes eso? Ok. Quieren que el Espíritu dirige, ¿no? Ok. Vamos al capítulo 3 de Jeremías, versículo 1. Este es para usted, hermana. Hermana, este es para usted. Este es para usted. Ok, cambié el tema por usted. Porque yo no quiero que en el tiempo que están sirviendo al Señor, que en 20 años no sepa por qué el Mesías tuvo que morir y resucitar por usted. ¿Ok? Y no lo digo de una forma degradándola, ¿no? Sino, a mí nadie me enseñó esto. Y quería compartirlo con usted, ¿me entiende? ¿Verdad que sí? Mi objetivo es para ayudarnos, ¿no? Pero siento enseñar esto. Mira lo que dice en Jeremías 3.1. El Señor dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella, al separarse de él, se casa con otro hombre, el primero no volverá a unirse con ella. Eso sería una grave ofensa al país. Sin embargo, tú, Israel, tú te has prostituido con muchos amantes y ahora quieres volver a mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Wow, wait a minute. ¿Cómo? ¿Quién tiene otra versión? Alguien que lea otra versión, por favor, lee tu versión. Se dice, si alguno despide a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver con ella? ¿No habrá sido esa tierra del todo profanada? Tú te has prostituido con muchos amantes, pero vuelve a mí, dice Jehová. Pero vuelve a mí, ¿verdad? Pero, espera un momento, eso va en contra de la palabra. Él no se puede contradecir. Porque él le dio una carta de divorcio a Israel en el capítulo del versículo 8, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer eso? ¿De dónde saca eso? Vamos a leer el Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Por cierto, Romanos 7, versículo 1 al 5, está basado en este capítulo. ¿Ok? Dice, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente o adulterio, o que ella cometió adulterio en secreto, o ella le provocó a celo. ¿Ok? Dice, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro. Pero si el segundo marido también llega a despreciarla y le entrega una carta de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue el primer marido no podrá volver a tomarla. Tenemos un problema, porque Israel recibió carta de divorcio y fue y se casó con los dioses de los asirios, de los persios, de los griegos, de los romanos, y esos reinos murieron. Por eso que viene la historia de la mujer samaritana, hermano. Yeshua le dice, ¿dónde está tu esposo? Y no tengo esposo. Bien has dicho, porque 5 esposos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Pregunta, ¿quiénes eran los 6 esposos de ella? Porque ella es la mujer samaritana. Hay 10 leprosos en Samaria. Está una mujer que se encuentra al pozo. ¿Verdad que sí? Entonces, si vamos a buscar el patrón bíblico, sabemos, para los hermanos que estuvieron en la mañana, que Moisés encontró a su novia en un pozo. Jacob encontró a Raquel en un pozo. Isaac le consiguieron a Rebeca en un pozo. Y Yeshua
encuentra a la mujer samaritana en un pozo. Es más, vamos a hacer algo. Como esto tiene que ver con el tema, vamos a estudiarlo. Se perdieron todo eso. Pero da casualidad que ese es el próximo estudio que tengo. Entonces vemos que hay carta de divorcio. En Deuteronomio te dice que si el primer esposo encuentra indecencia en ella, ¿qué dice Ezequiel? Dice, oh, qué débil es tu corazón, oráculo del Señor Adonai, para cometer todas estas acciones dignas de una prostituta descarada. La mujer adúltera, en lugar de su marido, toma ajenos, y a toda prostituta se le da un regalo. Tú, en cambio, das regalos a tus amantes y los atraías con mercedes para que vinieran a ti los alrededores y se prestasen a tus prostituciones. Bien, pues bien, prostituta, escucha la palabra Adonai, voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras. Hermano, ¿cuál es el castigo de las mujeres adúlteras? De acuerdo a la palabra. Sí, pero ¿cómo? No. Ah, es verdad, apedreadas. Y dice, y de las que derraman sangre, te entregaré el furor y de los celos, ¿no? De los celos, ¿no? Ok. Entonces vamos a la mujer adulta, a la mujer samaritana. Pero para poder entender por qué el Mesías tuvo que morir, él se encuentra con la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces hay un encuentro, que lo voy a explicar ahorita, pero ¿por qué Yeshua tuvo que morir y resucitar? Porque ya Israel no podía regresar. Por eso fue que Yeshua dijo que no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Me siguen? Cuando le dio la carta de divorcio, ya no podía, legalmente, de acuerdo a la palabra, no podía regresar. Porque la mujer adúltera se había casado, ¿cuántas veces? Samaritana. Tenía 6 maridos. ¿Quiénes eran? Los reinos que a un punto u otro, los 10 tribus de Israel, estuvieron en esos reinos, adoraron a los dioses y dieron un tributo al rey. Babilonios, egipcios, persios, griegos, asirios, Roma. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando eso ocurre, ¿cómo es que el Mesías, Yeshua, puede tomar a su novia cuando ya su novia ha sido considerada una prostituta de acuerdo a los profetas? Y de acuerdo a la ley, de acuerdo al mandamiento, no podía tomarla de nuevo para ser su esposo. Bien fácil. Romanos te lo dice. Romanos 7 te lo dice. Te lo explica. Y yo he oído, hermanos, yo he oído pastores cristianos, y no estoy tratando de atacar a nadie, pero me molesta cuando un pastor cristiano que no se dedica a estudiar las raíces hebreas y usa un versículo fuera de contexto. Porque dicen, yo he oído pastores que han dicho que este versículo da excusa para no seguir la ley, cuando en realidad el vocabulario va a la par con Deuteronomio 24. Le voy a probar. Dice, Romanos 7, hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder para una persona mientras esa persona vive. Versículo 2. Por ejemplo, una mujer casada está ligada a la ley de su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la llevaba a él. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdad que eso se alinea con la Biblia? ¿Verdad que eso es bien parecido a Deuteronomio? Ok, entonces dice que, versículo 3. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley. Y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Acabamos de leer eso, ¿no? Digan que sí, porque si no, no puedo continuar. Versículo 4. Así también, ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Mesías, han muerto con él a la ley. ¿No está diciendo la Torá? Está hablando de la carta de divorcio que estaba en contra de Israel. Y dice, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la Torá, las 10 tribus no podían regresar
porque era una muerte eminente basada en su desobediencia, en su rebelión y en su adulterio. Pero Yeshua tomó el pecado del adulterio y murió en vez de ella. Y el resucitar, resucitó como el nuevo hombre y tomó a su novia de nuevo. ¿Cómo lo hizo? Porque antes de morir, Él tomó del vino y tomó del pan, que es uno de los pasos de un antiguo convenio. Y dijo, no tomaré más del fruto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre. Quiere decir que la invitación a ser reconciliada fue abierta hasta que Él venga en las nubes. Por eso es que la muerte es importante. Él tomó el pecado de Israel, murió por ella y cuando resucitó, resucita a un nuevo hombre, pero es el mismo. Y como tuvo un pacto con Israel que nunca puede ser roto, Yeshua tomó el pecado de Israel de adulterio y murió en vez de ella. ¿Quiere que lo repita todito? ¿Me siguieron? ¿Seguro? Pude explicarles en 20 minutos por qué el Mesías tuvo que morir y resucitar. Pero a nosotros nos han enseñado la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo todo el tiempo, que sin eso no hay salvación, ¿verdad? Pero pregúntale por qué tuvo que morir y por qué tuvo que resucitar. Por cierto, ¿por qué tuvieron que enterrarlo antes de la bajada del sol? ¿Por qué tuvo que ser una tumba nueva y fue de piedra? ¿Y quiénes fueron los que lo bajaron de la cruz o del árbol? Tenían que ser esas personas específicas. ¿Y por qué fue Nicodemo? Y si hubiera sido otra persona fuera de José, de Arimatea y Nicodemo, Yeshua se hubiera descualificado como la ofrenda perfecta. Porque ellos eran parte del concilio del templo que tenía que ver con los sacrificios. Ellos estaban ritualmente puros. Por eso fue que los que arrestaron a Yeshua no fueron los romanos, fueron el capitán de la guardia del templo. Cositas insignificantes para muchas personas, pero para una persona que casi rechaza al Mesías, esa es la evidencia que necesitamos para continuar en nuestra fe. Y por eso la gente viene a raíces hebreas y después se apartan de Yeshua. Porque no tienen la base y se enamoran del judaísmo como religión. Y el rabino le hace 3 o 4 preguntas que no saben la respuesta y empiezan a dudar en vez de investigar. Yo le he preguntado a rabinos y a personas que han rechazado al Mesías. Cuando alguien me dice, no, que Jesús no es el Mesías, ese fue falso. Y yo le digo, ¿tú estudias el servicio del templo? Todos me dicen no. Ok, por eso lo rechazaste. Porque si tú entiendes el servicio del templo, tú sabes que Yeshua vino en el rol del sumo sacerdote. Pero como en la iglesia nos dijeron que Él es el rey de reyes, cuando en realidad Él no es literalmente rey en la tierra todavía. ¿Cómo yo lo sé? Pregúntame. Rico, ¿cómo tú lo sabes? Pregúntame, Rico, ¿cómo sabes? Porque Él entró a Jerusalén en un asno y vendrá en un caballo. Esa es la respuesta. Zacarías nos habla acerca de eso y Daniel nos habla acerca de eso. Daniel nos dice, los rabinos dicen que hay una controversia en las escrituras. Ellos dicen, pero es que un versículo dice, estoy parafraseando, un versículo dice que Él vendrá humilde montado en un asno, y el otro versículo en Daniel capítulo 7:13 dice que Él vendrá montado en las nubes del cielo, como el Hijo del Hombre. Sí, los rabinos dicen, no entendemos eso. ¿Qué significa? Los rabinos dicen que si el pueblo de Israel se merece, Él vendrá como el Hijo de David, montado en las nubes del cielo. Pero si el pueblo de Israel no se merece la venida del Mesías, Él vendrá humilde montado en un asno. ¿Y cuál fue el animal que utilizó? ¿Cuándo es que viene el caballo? Búsquese por favor a Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, por favor. Me fui del tema completo. Mira, en los 1900, cuando Inglaterra tomó posesión de Jerusalén, se llama un general Allenby, el general Allenby. La puerta de Jaffa, la cortaron para que él pudiera entrar en todo su esplendor. Pero antes de él entrar a la ciudad en el caballo, decidió bajarse del caballo y caminar a la ciudad. Eso es muy importante, porque si el general Allenby hubiera entrado a Jerusalén montado en su caballo, eso significa que él era el rey ahora de Jerusalén.
Los babilonios conquistaron Jerusalén montados en caballos. ¿Verdad que sí? Los romanos hicieron lo mismo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, por favor. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia él juzga y hace guerra. Sigue. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Siga, por favor. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El verbo, la palabra. Espérate, ¿quién que escribió el libro Apocalipsis? Juan. Él no escribió el Evangelio de acuerdo a Juan. Y él es el único que habla acerca de Yeshua como el verbo. En el principio era el verbo. Y ahí menciona que el nombre será el verbo. Y te describe que él viene montado en un caballo. Wow, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, por favor. No, vamos a ir al capítulo 1, versículo 5, al versículo 7, por favor. ¿Capítulo 5? No, capítulo 1, versículo 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con sangre, y nos constituyó en un reino sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. ¿Cuántos versículos te citó ahí? En ese versículo. ¿Cuántos versículos proféticos te ha citado en ese versículo? Un montón. 2. Sí. Daniel capítulo 7, versículo 13 y Zacarías capítulo 12, versículo 10. Que dice, ¿y ellos qué? ¿Qué harán qué? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? ¿De dónde viene eso? Zacarías. Oh, okay. Y mirarán a quienes traspasaron, ¿verdad que sí? ¿Sabías que en el hebreo que dice, y mirarán a quienes traspasaron? En el hebreo no se encuentra la palabra el que traspasaron. Es el alfa y el omega, el alef y el taf, el verbo, que no es traducido en ningún idioma. Y te está citando 2 versículos a la vez, dejándote saber que el que mataron en el madero es el mismo que viene en las nubes. ¿Están confundidos todavía? Es importante, porque aquí no está diciendo exactamente el rol del Mesías la primera vez y cuándo viene en el caballo. Cuando él venga en las nubes, ¿verdad? ¿Eso ha ocurrido todavía? Entonces, ¿cuál es el rol del Mesías ahora mismo? ¿De que rey de reyes en la tierra? ¿O de sumo sacerdote? Entonces, ¿por qué la iglesia está predicando a Jesús como rey de reyes? Cuando el judío está buscando al Mesías como rey de reyes, pero hay 15 requisitos bíblicos que se tienen que cumplir para cualquier hombre declararse el Mesías en la tierra en Jerusalén. Y Yeshua no ha cumplido ninguno de esos requisitos en referencia al rol de rey literal en la tierra, pero ha cumplido todos los requisitos basados al sacerdocio. ¿Cómo yo lo sé? ¿Por qué no los dijo? Vamos a Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, versículo 18. Te está citando Isaías capítulo 69, ¿no? ¿Puede leerlo, por favor? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ok, pregunta, hermanos. ¿Terminó el versículo R? ¿Por qué no lo terminó? Porque ese no es todo el versículo. Voy a leerle ahora Isaías 61, versículo 1 y 2, que él te citó. Mira esto. Él nos dijo, desde la primera reunión que tuvo en la sinagoga, nos declaró el rol que él iba a venir a la tierra, su primera venida. ¿Está pasándola bien, hermana? ¿Está pasándola bien? Yeshua es el Mesías de Israel. Él es el ungido. Yeshua es el Cordero de la Pascua. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Yeshua se sienta a la diestra del Padre. Yeshua es desde el principio. Yeshua vendrá en las nubes como el Rey de Reyes, Señor de señores. Pero tenemos que entender los roles del Mesías
La primera venida y la segunda venida. ¿Qué es lo que dice Isaías 61, versículos 1 y 2? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertar a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable del Señor. El día de nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes. ¡Wow! No te citó la segunda parte del versículo. ¿Por qué no lo citó en Lucas capítulo 4, 18? Porque esa no fue la función, su primera venida. La segunda parte del versículo y el resto del capítulo ocurre cuando Él venga en las nubes. ¿Por qué Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, habla con Yeshua y pregúntale, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Recuerda que hice esa pregunta? ¿Eres tú o estás esperando a otro? Y yo he oído gente predicando que dice, que Juan antes de morir, que él tuvo poca fe y que estuvo dudando de la fe en el Mesías. Cuando en realidad Juan era un sacerdote en el orden de Aarón. Y Juan estaba haciendo una pregunta básica que todo el mundo entendía en el primer siglo. ¿Eres tú el Mesías hijo de David o eres tú el Mesías hijo de José? ¿Eres tú el Mesías rey o eres tú el Mesías el sufriente? ¿Eres tú el Mesías de Daniel 7 o eres tú el Mesías de Isaías 53? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Dile a Juan lo que ves y estás oyendo. Que los pobres, que los ciegos ven, que los leprosos están sanados, que los esto y esto otro, y los esto y esto otro. ¿Verdad que sí? Y tú notas que Juan el Bautista no hace una pregunta, se acabó. ¿Por qué? Porque la respuesta de Yeshua aclara en cuál es el rol del Mesías la primera vez. Pregunta, ¿por qué Yeshua no esperó hasta después de la muerte de Juan el Bautista para comenzar su ministerio? Si usted estudia, si estudia lo que estoy hablando y se verifica la palabra, se va a dar cuenta de que Juan el Bautista murió y de ahí comenzó el ministerio de Yeshua. ¿Por qué? Porque si Yeshua viene como el profeta, viene como el enviado y viene como el sumo sacerdote, no puede ejecutar el sacerdocio si hay un sumo sacerdote aceptable para el templo. Juan el Inmersor era descendiente de Zacarías, que era sacerdote. Cuando Juan el Inmersor muere, los que estaban en Jerusalén no eran ya listos para, no eran los que se suponía que estuvieran allí. Cuando Juan el Bautista muere, ahora Yeshua comienza su ministerio. Qué interesante. ¿Cómo es que entonces, por qué significa tanto que Juan el Inmersor muriera antes que después para que Yeshua comenzara su ministerio? No solamente eso, si Yeshua el Inmersor hubiera estado con vida cuando Yeshua murió y resucitó, de acuerdo a la ley que Yahweh estableció en la tierra, Yeshua no puede oficiar como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra y mientras hay sacerdotes levitas en la tierra y el templo está vigente, ahí tiene que ir el sacrificio y ahí tiene que haber expiación. Por eso fue que el templo fue destruido. Por eso que la carta de los Hebreos fue escrita. Porque iba a ser destruido el templo y ellos le dijeron, mira, no te preocupes, porque si este templo es destruido, ¿te recuerdas que esta es la copia del tabernáculo original? Y si hay un tabernáculo en los cielos, que es la original y la copia es la terrenal, quiere decir que si hay un arca en la tierra, tiene que haber un arca en el cielo. Si hay una menorá en la tierra, tiene que haber una en el cielo. Si hay sacerdotes en la tierra, tiene que haber uno en el cielo. Y el judaísmo te dice que sí hay un tabernáculo celestial y que sí hay un sumo sacerdocio. ¿Y tú sabes cuál es el nombre de ese sacerdote? De acuerdo a los ortodoxos que tienen en un sidur, un libro de oración, que lo tengo en mi casa, se llama Yeshua, el sumo sacerdote y el ministro del lugar santísimo. Y el libro de Hebreo te dice lo mismo, pero como todo el mundo cristiano está presentando a Yeshua en su rol como rey, cuando no ha ejecutado eso todavía, no lo está ejerciendo eso todavía, el mundo judío no puede aceptar a ese Jesús, porque está en su rol equivocado. ¿Me están siguiendo? Que mucha información no sabemos, ¿verdad?
Hermanos, esto tiene que ser lo más importante en el mundo ahora mismo. Y vamos a olvidarnos de que no sabemos. Vamos a agradecerle que en su momento correcto nuestros oídos y nuestro corazón está dispuesto a escuchar y a percibir y a aceptar. Yo no me siento mal de que me tomó tanto tiempo para entender estas cosas. Yo no estaba listo 20 años atrás. Usted a lo mejor no estaba lista 10 años atrás. Ninguno de ustedes me hubiera invitado a mí 10 años atrás. Y eso es la verdad. ¿Por qué ahora usted está dispuesto a permitir que una persona venga y empezar a quitar las columnas de su fe por tanto tiempo? Y sentadito, riéndose, aceptándolo. Porque sabe que hay muchas cosas que no ha habido respuestas. Y por primera vez todo comienza a tener sentido. ¿Por qué? Porque hermanos, todos mírenme un momentico. Usted es parte de ese remanente de 6.8 billones de habitantes en la tierra. Usted ha sido el remanente que ha inclinado su oído a escuchar la palabra de Yahweh. Y porque usted está dispuesto a escuchar la palabra de su Creador, Él está moldeándolo. Él está quitando las columnas equivocadas y construyendo esas columnas basadas en su palabra y en su verdad. Porque Él los ama. Y no quiere que estén en ignorancia. No quiere que no sepan las respuestas de su base y de su fe. Usted sabe lo feliz que yo me siento, el saber y saber y saber y saber y saber y saber.